Matemáticas, tercer grado. Ejercicio 18. Tendencia central y dispersión de dos conjuntos de datos. Veamos de qué se trata esto. Aquí, si nos vamos a la información del recuadro azul, nos habla de la desviación media. Este tema ya fue abordado en segundo grado. Ya lo deben de tener bien identificadito. Y si no, les voy a dejar el link del video de donde aborda este tema. Es una medida de dispersión relacionada directamente con la media aritmética, en lo que antes era, media aritmética, la moda y demás datos. Para conocerla, primero se requiere calcular la media aritmética, luego se obtiene la diferencia. Esta diferencia es restar entre esta y cada uno de los datos, y finalmente se suman los valores absolutos obtenidos de estas diferencias, y el resultado se divide entre el número total de datos. Es como obtener un promedio, pues. Suman los elementos y lo dividen entre el conjunto total. Sesión 1 para empezar. Sí tenemos que darle lectura a esta parte porque van a interpretar esta información. La estadística está vinculada con la salud, economía, tecnología, entre otras áreas. La mayoría de las actividades y organizaciones requieren de datos numéricos para responder a diversas preguntas de interés y tomar decisiones. Un ejemplo es el área de salud. Es cuando se requiere encontrar el mejor tratamiento para una enfermedad. Una vez planteada la pregunta de interés, se recurre a las herramientas estadísticas disponibles para buscar soluciones. ¿Y por qué la estadística? Porque esta permite expresar hechos en términos numéricos a partir de algunos valores, como la media aritmética, la desviación media, que ya conoces, o los términos que ya conocíamos. Además, la estadística permite analizar y procesar grandes cantidades de datos y hacer predicciones. Esto se refiere a porcentajes, ¿no? Pues, si se relaciona a un levantamiento, a un estudio, pues se puede considerar esa situación. En esta secuencia compararás las medidas de tendencia central y de dispersión de dos conjuntos de datos estadísticos para analizar situaciones que implican tomar decisiones de manera informada. Tenemos aquí cuántas horas al día pasas frente a una pantalla, incluyendo celular, televisión, videojuegos, computadora, tableta, dispositivos en lo general. Aquí se ven, está clasificada la información en femenino, masculino, y tenemos un total de datos. Aquí manejan un rango de edades de 18 a 29 años, de 12 a 17, igual lo mismo, el mismo parámetro. Tenemos un total 12 a 17 años, de 18 a 29 años. Lo que está aquí marcado en esto son los porcentajes. Esto hay que interpretar muy bien esta información. La fuente, texto y gráficas elaboradas con base en el documento publicado por la Ciudad de México, encuestas de tendencias juveniles 2018. Este es el intervalo de horas que pasan utilizando dispositivos. De 1 a 3 horas, de 4 a 7 horas, de 8 a 12 horas, más de 12 horas o nada. Veamos de qué trata. Vamos a lograr. ¿Cuántas horas al día pasas tú frente al televisor, frente a una pantalla? Individual. Analicen la gráfica que muestra la que estábamos viendo, los resultados de una pregunta de interés. En la encuesta de tendencias juveniles 2018 de México, para contestar lo siguiente. Bien, inciso A. ¿Qué información se presenta? Pues obvio, hasta el título lo está dando, ¿no? No. Esto es lo que está preguntando. Obvio es lo que vamos a... Perdón, esta información es lo que vamos a responder. ¿Cómo se organizan los datos para presentarlos? Bueno, aquí vamos a tomar un criterio. Ustedes, ¿cómo están organizados?
En este caso vemos por edades, utilizaron dos rangos, aquí tenemos los totales, están organizados también por porcentajes, unos totales por sexo, también tenemos un comparativo de porcentajes, etcétera. Por ejemplo, miren, esto es 32% y 36%. Toman el punto medio de 32 y 36, 34. Eso se llama promedio. C. En total, ¿cuántas personas contestaron la pregunta de interés? En total, ¿cuántas personas? Vean que aquí tenemos un total y acá tenemos otro total. Entonces se está pidiendo la suma del total de esas dos cantidades. ¿Cuál es el porcentaje máximo de horas al día que los jóvenes pasan frente a una pantalla? Me voy a posicionar aquí y les voy leyendo la pregunta. El porcentaje máximo de horas máximo. Veamos cuál es el rango máximo. ¿Dónde hay mayor porcentaje aquí? En este concentrado de porcentajes. Pues obvio, este punto lo van a poner ahí en su respuesta E. ¿Es posible conocer el promedio del número de horas al día que los jóvenes pasan frente a la pantalla? Bueno, pues aquí está toda esta información. Hace un momento mencioné el promedio y sí se puede conocer. F. ¿Quiénes pasan más horas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Dónde está el mayor porcentaje? Hay una diferencia aquí y la tienen que identificar. ¿Quiénes pasan más horas? Hay que analizar la información. Si hay una respuesta, si hay un género que pasa más tiempo. ¿En qué intervalo de edad se concentra la mayoría? Si es esto o es esto. Y obvio hay que considerar un porcentaje. Para conocerlo, tienen que sumar esto con esto y esta cantidad con esta cantidad, porque está hablando de las edades de 18 a 29. Y ya que una vez que tengan esos totales, los comparan y responden. G. ¿Qué tan dispersos están estos datos? Bueno, aquí me van a... Bueno, ¿qué tan lejanos uno de otro, no? A eso se refiere. G. ¿Con qué propósito creen que interesa conocer esta información? ¿Cuál será el propósito de interés? Pues yo aquí les dejaría el manejo de la información, organizarla, presentarla, difundirla, etc. H. ¿Creen que si hacen esta pregunta los jóvenes de su escuela o localidad obtendrán resultados similares? Pues obvio que sí. Trabajen en equipo. Consideren la siguiente situación. Para contestar y hacer lo que se indica, si lo requieren pueden utilizar su calculadora. Sí, puede ser que sí. En una telesecundaria se preguntó a dos grupos de 25 alumnos cada uno. Aquí están los 25 resultados de cada grupo. Por la cantidad de horas al día que pasan frente a una pantalla de televisión, celular, computadora, videojuego u otro dispositivo. A continuación se muestran los resultados. Estos datos los van a concentrar en su libreta en una tabla como esta. Así les van a poner grupo A, grupo B, pero para ello pues van a organizar, van a capturar, bueno, yo ya los organicé aquí, ¿no? Van a anotar sus concentrados tal y como los tienen. Y híjole, yo ya los tengo aquí. A ver si no. Bueno, les quería mostrar, una vez que los capturen aquí, los van a organizar. ¿Cómo los organizan? Los seleccionan todos. Los vamos a ordenar. Ya estoy en clases aquí de Excel. Orden, bueno, personalizado lo pueden hacer, pero no. Pueden utilizar rápido la herramienta de ordenar. Si los quieren ordenar de menor a mayor, bueno, les ponen los valores de esta forma. O si eligen ordenar de mayor a menor, ya se los acomoda. Una vez copiados, le dan a copiar, se van a su tabla y pegan y ya los van a tener de esta manera, así ordenaditos. Bueno, esta es una sugerencia. En su libreta
Si en el formato Excel los pueden anotar, ir uno por uno, van seleccionando, van copiando y van marcando los que van copiando, ordenando. Una vez que tengan organizada así su información, inciso A, ¿cuál de los dos grupos de los alumnos pasan más tiempo al día frente a la pantalla de algún dispositivo? Aquí es compararlos. ¿Cuál de los dos pasan más horas? ¿Cómo lo pueden saber? Pueden tener un total. Pueden. No diferencia estos datos. Pueden sumarlos. En fin, de hecho es una suma. B. ¿Cómo se pueden comparar los datos de estos dos grupos? Bueno, pues ya mencionábamos, organizándolos, hacer una gráfica. ¿Y por qué? Pues interpretar la información, compararla, etcétera. C. En su cuaderno hagan una tabla de frecuencia que muestre la distribución. Ya la vimos. ¿Qué significa que un joven dé como respuesta 0 horas? Hay varias, ¿no? A lo mejor no ve, no tiene, estudia, trabaja, no sé. De acuerdo con lo que indicaron los alumnos del grupo B, ¿cuál es el número más frecuente de horas al día que pasan frente a un dispositivo? Más frecuentes. Entonces aquí vamos a ver que en el grupo B el más frecuente es el que tiene mayor coinciden en mayor horas. Por ejemplo, 15 solamente uno, 13 3 elementos, 12 3 elementos, pero encontramos el 4, ahora sí que 4 resultados de los alumnos. Entonces la más frecuente son 4 horas. En su libro pregunta, ¿y en el grupo A? Pues en el grupo A son 5 horas. Es el más frecuente. Justifiquen sus respuestas. Bueno, pues son las horas o los resultados que dio el grupo, ¿no? F. ¿Cuál es el promedio de número de horas al día que los jóvenes del grupo A pasan frente a la pantalla de algún dispositivo? Híjole, aquí se va a hacer promedio. Promedio, suma y divide. Aquí está. Entonces suman todos estos. ¿Cuántos elementos tenemos? Son 25. Entonces suman todo esto, incluyendo los ceros, porque es una respuesta, y lo dividen entre 25. Lo mismo lo van a hacer en el grupo B, exactamente lo mismo. Suman y dividen entre 25 y les va a dar un resultado decimal y le agregan horas ahí. En el grupo A, ¿cuál es la diferencia entre el número máximo de horas? Aquí está el máximo al día que pasan frente a una pantalla y el mínimo. La diferencia pues es restarle. A 15 le resto 0, pues va a ser 15, ¿no? A 15 entre el número de horas ya tenemos una cantidad de número de horas. Aquí lo tenemos. 15 menos 2 va a ser 13. Bueno, así se puede considerar, porque puede ser un valor dado y aquí inexistente. Para el B, la misma situación. ¿Cuál de los dos grupos analizados muestra mayor variabilidad de datos? Variabilidad. ¿Qué grupo presenta más números distintos? Aquí, por ejemplo, el 0 ya es 1. El 2 es mi segundo valor. Tengo un 3, será mi tercero. El cuarto va a ser el cuarto. El quinto, aquí está. 6 horas, este va a ser el 6. No tengo 7, no tengo 8. Tengo 9, va a ser el número 7. Tengo 10, será el 8. Y así sucesivamente. El 11 va a ser el 9. El 12, caray, aquí está mal. Esto es 10. Sí. El 13 va a ser el 11. Y el 15 será 12. A ver si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4.
7, 8, 9, sí. Variabilidad. Ahora aquí tenemos 0, es una respuesta. El 2 será la segunda. No tengo una hora, sino sería el 2. 3, el 4, 5, 6, el 7. Entonces aquí tengo 8. Acá no hay 8, si ven. 9, 10, 11, 12. El 13 será el 13 y el 15 será 14. Entonces, ¿cuál tiene más variabilidad? El grupo A tiene 14 números diferentes y el grupo B tiene 12. Esa será su respuesta. En grupo y con ayuda, revisen de manera en que organizaron los datos en su cuaderno y las respuestas de las preguntas. Comenten cuáles son las medidas de tendencia central. Ya se mencionó la dispersión, es lo que estábamos comentando, la variabilidad que requirieron calcular la respuesta a cada pregunta. En caso necesario, corrijan sus respuestas. Ya leímos la información. Con la información obtenida en estos grupos, consideran que estos alumnos de telesecundaria pasan demasiado tiempo frente a una pantalla, ya sea mirando televisión o un celular. Sí, a mí se me hace extremo estas horas. Ahí pongan ustedes, a lo mejor no, y ustedes pasen más tiempo, ¿no? Justifiquen su respuesta. ¿Por qué? Eso sería todo.